Estamos de vuelta en Mesa Central domingo por la pantalla del 13, simultánea con Tele 13 Radio a esta hora. Y en el estudio, el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Estupendo, Iván. ¿Y usted? Mire, me gusta ese optimismo. Oiga, muchas gracias por estar acá. Encantadísimo. ¿Cómo va a funcionar la igualdad entre hombres y mujeres que se anunció esta semana en los planes de ISAPRE? Como usted sabe, Iván, hay en el Parlamento, en la Comisión de Salud del Senado, un proyecto de ley que reforma completamente el sistema ISAPRE. Planes de salud únicos, sin diferencia entre hombres y mujeres, sin declaraciones de salud, sin preexistencia, por lo tanto, con un fondo de compensación entre todas las ISAPRE. Ya, pero está parado, ¿no? Esto está parado. No funciona. Y por lo tanto, nosotros hemos dicho que podemos hacer por vía administrativa. Lo que podemos hacer, uno, prohibir la venta y comercialización de los planes sin cobertura obstétrica o como se llamaban, sin útero. Ya. 1 de diciembre ya está vigente. Segundo, a través de una circular que es una orden del superintendente, decir a partir de tal fecha, 1 de abril de 2020, no se va a poder vender planes de salud diferenciados en su precio entre hombres y mujeres. Y ahí hay una palabra clave que es planes nuevos. Planes nuevos. Sí. Siempre esto es para planes nuevos. Esto significa que para la gente que viene de FONASA, mujeres, o que se incorporan a la fuerza laboral, estos planes nuevos no pueden contener diferencia entre hombres y mujeres. Para aquellas mujeres que ya están y que en ISAPRE y que son sujetos, ¿no es cierto?, objeto más bien de una discriminación muy profunda, en el sentido que pagan 2,5 veces el plan de la misma edad de un hombre con la misma cobertura, tienen que esperar un año, vale decir hasta el 1 de abril del año 2021, a menos que la ley que está en el Senado se apure, uno, o a menos que se cambien durante el periodo que les corresponde, vale decir el año calendario que cumplen, a otro plan de salud y preferentemente a otra ISAPRE que les ofrezca esta cobertura. De los cotizantes de ISAPRE, los que tienen un plan en ISAPRE, ¿cuánta gente más o menos queda atendida por esta igualdad? ¿Hay un cálculo? O sea, hay una doble igualdad, porque esta tabla de factores vigente el 1 de abril genera también una solidaridad generacional, intergeneracional, sí, en el sentido... Los más viejos van a tender a pagar menos. A pagar menos y los más jóvenes un poco más. Tender a pagar más. Igual que los hombres van a tender a pagar más. En régimen, o sea, suponiendo que ocurriera la cosa tan increíble, que la ley de ISAPRE no se tramitara con la celeridad y que siguiéramos con esta vía administrativa en régimen, vale decir, 1 de abril del año 2021, estamos hablando no menos del 50% de la cartera. Y quiero recordar, perdón, solo por ser acucioso, que en enero nosotros entregamos lo que hemos llamado el IPC de la salud. O sea, lo máximo que técnicamente se justifica que un plan de salud suba es tanto, y pensamos que eso va a ser un instrumento formidable para disminuir la judicialización del sistema. ¿Por qué? Porque la Corte de Apelación y la Corte Suprema dice constantemente, mire, yo no veo una base técnica para esta alza que las ISAPRES han hecho, ahora la van a tener y van a decir, lo que técnicamente está justificado es esto. Ministro, esta igualdad entre hombres y mujeres y entre viejos y jóvenes, digamos, tiene que ver con la tabla de factores. Y la tabla de factores la declaró inconstitucional el Constitucional en el año 2010, si no me equivoco. O sea, hace 9 años. Desgraciadamente el Tribunal Constitucional dictaminó que la tabla de factores era inconstitucional para la aplicación de ajustes a los precios de quienes ya estaban en las ISAPRE. Lo cual de alguna manera nos sitúa en el problema que tenemos hoy. El punto es que llevamos una década en esto. Ya, esto no es ni siquiera responsabilidad suya, 8 años, no es ni siquiera responsabilidad suya como ministro en el actual proyecto. ¿Por qué no se ha podido avanzar? ¿Por qué no se ha podido sacar una legislación que solucione el problema de fondo? Yo no puedo responder por los parlamentarios. Esta ha sido una tramitación muy lenta durante el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. ¿Es lenta porque hay desacuerdo? Hay desacuerdo en una cosa crucial, y es que hay algunos maximalistas que dicen tenemos que destruir el sistema ISAPRE y llevar todo a un sistema de un seguro único de salud manejado por el Estado, cosa que puede ocurrir en el futuro. Lo que nosotros decimos... ¿Usted no se niega de plano a eso? No, no me niego. ¿Es una buena idea? Yo creo que es una buena idea si es que, logramos que se apruebe la ley que va a enviar el presidente de la República antes de Año Nuevo, que reforma estructuralmente el FONASA. ¿Por qué? Porque FONASA, para llegar a ser un seguro equivalente al de las ISAPRES, comparable, que las personas puedan elegir, y en definitiva puede haber un seguro único o un fondo único con
solidaridad de valores, se necesita mejorar mucho a FONASA, con mayor infraestructura, dándole a FONASA, maneja los servicios de salud, una potestad que hoy día no tiene y que la nueva ley. Y por eso yo, a pesar de que empezamos este programa, y agradezco la invitación, Iván, hablando de las ISAPRES, para nosotros, para el presidente de la República, lo más importante de este gobierno es la reforma a FONASA. Después de 40 años, realmente concebir un seguro con solidaridad, con cobertura, que tiene garantías respecto a los tiempos máximos de atención, que tiene cobertura de cosas que hoy día no están bien cubiertas, como son los medicamentos. Hay gente que dice hay gente de la oposición que dice esto no va a ser posible, una mejora en el sistema público de salud hasta que no estemos todos en el sistema público de salud, por dos razones, una por financiamiento y dos porque cuando estén los políticos, cuando estén los ministros en el sistema público de salud, bueno, pues se van a dar cuenta que es malo y van a mejorarlo. Yo creo que... ¿Le hace peso ese argumento? No me hace peso, yo creo que es un argumento muy liviano, en el sentido que nosotros tenemos que tener enorme cuidado de entender, a pesar de que lo digo y lo repito y mucha gente no le gusta, nosotros tenemos un sistema de salud que en la línea gruesa funciona. Acaba de aparecer el informe de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde Chile ha subido al puesto número 42 en desarrollo humano. Y ahí hay varias variables, pero ¿cuál es la que el PNUD dice es la más relevante por la cual Chile tiene este alto, el mayor de Latinoamérica, mucho más que Argentina, Costa Rica, cualquiera? El mayor. ¿Por qué? Por su sistema de salud, que produce efectivamente, tiene problemas, pero produce que la gente se trasplante, produce que la gente se trate cáncer, produce que esto, que el otro. ¿Dónde está nuestro problema de salud? En la espera. Nosotros tenemos un sistema que hace que la gente espere por un... Y a eso tenemos que abocarnos con esta reforma de FONASA y con el acuerdo político que me imagino va a surgir de la discusión de la nueva Constitución y los derechos de salud. Ese acuerdo político, antes de la nueva Constitución, ¿hay posibilidad de que haya un acuerdo político que efectivamente reforme la salud en los términos en que oposición y gobierno se puedan poner de acuerdo? Sí, yo en el optimismo que me caracteriza, yo tengo que reconocer que después del estallido social del 18 de octubre, voy a decir un chilenismo, el Parlamento se ha puesto las pilas. Nosotros hemos logrado avanzar, pero de forma muy importante, en términos que nunca había visto yo, ni en el primer gobierno. Se sacó de la Cámara de Diputados en un mes la ley que reforma Senabast y que permite que Senabast importe, fije precios, etcétera. Está en tercer trámite constitucional y se despachó así la ley de fármacos 2, que empieza a discutirse el lunes en tercer trámite en la Comisión del Salud del Senado. Yo creo que se va a despachar en un mes, un mes y medio. ¿Eso se agilizó entonces? O sea, yo tengo que reconocer honestamente que en un Parlamento dominado por la oposición, en lo que respecta a salud, consultorio seguro, todas estas cosas que estamos hablando, el Parlamento ha respondido a las inquietudes de la ciudadanía y tenemos un avance sustantivo en la ingeniería legislativa. Lo que nos lleva al otro tema que le quería plantear, ministro, que es el tema de la rebaja de los costos de los medicamentos. ¿Cuándo van a bajar los precios realmente? ¿Cuándo la gente va a sentir que le cobran menos en la farmacia? Nosotros tenemos 3 elementos para lograr que los medicamentos bajen de precio. Primero, que sean parte de la seguridad social, o sea, que estén cubiertos por seguro. Y eso ocurre hoy día en el auge, ¿no es cierto?, o en los medicamentos de la atención primaria de salud, etcétera. ¿Y la idea es entonces tener un seguro general? La nueva ley de FONASA aumenta ese seguro y cobertura farmacéutica porque es muy distinto cuando un seguro tremendo intermedia por usted a cuando usted se encuentra solo con su receta frente a la farmacia que le dicen cualquier cosa. Esa es una posibilidad y depende de la reforma FONASA. No, ya está avanzando. O sea, seamos honestos. El hecho de que el presidente Lagos haya iniciado la reforma AUGE significa que de las 85 enfermedades decretadas por el presidente Piñera hace pocos meses atrás, la mitad de ellos tiene cobertura farmacéutica. O sea, usted tiene una enfermedad auge, va a la farmacia y recibe un remedio. Y lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, si usted tiene un auge en FONASA, en el sentido de que FONASA le paga, le da los medicamentos, un gran avance. En segundo lugar, nosotros necesitamos que el poder intermediador de Senabast, ley de Senabast a punto de ser aprobada, se traduzca en una disminución dramática de los precios y un aumento de los bioequivalentes de verdad. Porque Senabast le va a poder vender a la gente directamente o a cualquier farmacia o a las cadenas. A cualquier farmacia, a las cadenas, ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando se apruebe esa ley. Apenas se apruebe esa ley tiene para implementación 3 meses. Entonces, de nuevo, hago un llamado, aprovechando la oportunidad de los parlamentarios, aprobemos luego esta ley. Si estamos todos de acuerdo, la Cámara de Diputados lo aprobó por unanimidad.
O sea, no veo ningún problema político en sacarlo adelante. Y el tercer punto que es relevante, evidentemente, y el informe de la Fiscalía Nacional Económica nos ayuda mucho, nosotros tenemos un problema en los medicamentos de marca, patentados, que no pueden ser copiados, que no pueden tener bioequivalente. ¿Usted está por seguir la recomendación de la Fiscalía Nacional Económica? La forma concreta, yo no estoy completamente claro si es la mejor. Porque la Fiscalía dice tiene que haber un precio base, por decirlo así, y una especie de margen de la farmacia, de modo que se constituya un precio final para el Lo que propone la digamos. farmacia es lo siguiente. Yo le entrego a usted, ¿no es cierto?, que tiene una farmacia, este medicamento, estos lentes, medicamentos. Y le digo, usted va a poder cobrar un costo de intermediación, de dispensación, que para este medicamento va a ser 1.000 pesos por caja. Perfecto. Sea este medicamento de marca que vale 20, este que vale 5, este que vale 2, lo mismo usted va a cobrar. Esto ocurre en Francia, lo que tiene sentido ocurre en parte de España. Porque para vender una caja u otra hago lo mismo. El problema, para ser humilde y honesto, es que estamos hablando de 7.000 productos farmacéuticos en los que nosotros tendríamos que ser capaces de calcular exactamente el costo para poder fijar el precio. El costo de la intermediación. El costo del final, ¿no es cierto? En un medicamento que es, en un mercado que es muy irregular, porque usted sabe, como lo dice la Fiscalía Nacional Económica, que si usted farmacia vende más medicamentos de los que yo le proveo, le hago un rebate, le pago después una comisión por haber vendido mis medicamentos. Entonces tenemos que aclarar todas esas circunstancias y a mí me parece que esta discusión... No es tan fácil el mecanismo. No es fácil técnicamente porque... Pero atiende un problema que es más o menos concreto, que es, o un dilema, que es el de la, entre comillas, fijación de precios. De alguna manera, una regulación de precios importante. O sea, a mí me gusta la regulación de precios. Le gusta también al presidente de la República. La única diferencia que tenemos es la forma. Yo me inclino por tener un observatorio internacional de precios de medicamentos. Para estos 7.000 ítems, ¿ya? Sobre todo para los que son de marca registrada con patente, los más caros, que nosotros pagamos 25% más que en Argentina, 50% más que en Brasil. Ese mismo medicamento, primero el presidente ya decretó importación directa. O sea, usted necesita el medicamento, le dice Senabast, al ISP, aquí está mi receta, lo traigo por mi cuenta en un courier, listo. Ya. Y pago lo que pago en Brasil por ese medicamento, lo que pago en España, que es mucho menos. Segundo lugar, a mí me parece que la ley de fármacos 2, y esto tiene que haber un mecanismo que diga el precio máximo respecto al observatorio internacional en el que se puede vender, que es lo que hace Colombia, podemos vender el medicamento es este. Y yo creo que efectivamente eso es técnicamente más fiscalizable. Lo otro necesita un ejército de fiscalización que en realidad no tenemos posibilidades de ponerlo en el terreno hoy día, por muy buena que la idea técnica de que el costo de intermediación o el precio de intermediación de un medicamento sea 1.000 pesos para cada caja, sea lo que se vende. Ahora, de nuevo, ministro, lo que termina ocurriendo es que tenemos las ideas, usted dice que hay más o menos relativo acuerdo, hay diferencias en aspectos técnicos, no en aspectos de profundidad ideológica en el asunto, pero no tenemos para cuándo. Eso es lo que me da la impresión. No, Joan. Soy muy pesimista. ¿Usted está optimista? Yo estoy pesimista. Yo creo que efectivamente lo que ha ocurrido a partir del 18 de octubre produce una conmoción social de tal manera que obliga a respuestas urgentes. Y yo sé que todo es urgente, pero estos temas, la sensibilidad de la ciudadanía con los temas de salud y específicamente con las esperas y con el precio de medicamentos, por poner dos ejes, nosotros podemos resolverlo. Necesitamos un poquito más de plata, se nos dio en la ley de presupuesto, necesitamos un mejor marco jurídico, insisto, yo creo que lo vamos a tener durante el actual periodo legislativo y en ese sentido yo lo llamo, Iván, a ser un poquito más optimista. Mira el vaso medio lleno, mire, me lo llenaron de nuevo, así que lo veo más lleno. Oiga, espérese un poco. Hay un problema político en esto, y es que los anuncios sobre medicamentos, sobre precios de medicamentos, el mismo anuncio de los planes igualitarios de ISAPRE, que finalmente estamos viendo es para el 1 de abril del 2021, en rigor. ¿No hay un problema comunicacional en el gobierno? Ayer el Consejo General de Renovación Nacional criticaba y pedía cambios en la SECOM. ¿Hay un problema de comunicación en el gobierno? El propio ministro de Hacienda también reconoció que había que se cortaban como rodajas de una fruta. Yo no me voy a pronunciar de una cosa tan general, pero por otra parte le ruego que sea comprensivo, Iván, que nosotros estamos... Ministerio de Salud. Mañana damos cuenta de lo que ha pasado con el COMPIN. Acabamos de dar cuenta de la HIV.
tenemos el año de trasplante más dinámico que hemos tenido en la historia de los trasplantes en Chile. Tenemos parlamento 2-3 veces a la semana. O sea, el cúmulo de información hay que sintetizarlo, y lo voy a decir con lo más simple posible. Lo que nos ha mandado el presidente lo estamos cumpliendo. A lo mejor, como usted dice, o es tanta información o no lo hacemos bien, estoy hablando solo de salud, ¿ya? Que la gente no entiende claramente y tenemos que esforzarnos más en eso. Juro que el esfuerzo comunicacional que hacemos en el Ministerio de Salud es tremendo por generar conversaciones ciudadanas, por transmitir, por hacer folletos, por hacer marketing, por lo que fuera, pero también hay que reconocer que lo que estamos tratando de poner en conocimiento de la ciudadanía es una cosa nueva, grande, cada semana, desde el Ministerio de Salud. Oiga, una última cosa, que una pregunta que le dejó la senadora Goich. En 30 segundos, dice que había un acuerdo con el director de presupuesto que acaba de renunciar, Rodrigo Cerda, para ponerle 60.000 millones de pesos a la ley del cáncer, que eso lleva 6 meses sin tramitación, sin moverse en el Congreso. ¿Ese compromiso realmente existe de parte del gobierno? Existe de parte del gobierno, y como se lo contesté personalmente a la senadora, evidentemente la firma de quien tiene que poner esa indicación ha cambiado, pero efectivamente también quiero señalar que nosotros tenemos en la ley de presupuesto del año 2020 un marco financiero para el Plan Nacional de Cáncer que es el doble de lo que era siempre. Estamos hablando de 300.000 millones de pesos solo para cáncer, sin olvidar que el presidente de la República en su último decreto auge, de las 5 enfermedades que incluyó, 4 son cáncer. Yo aspiro a que toda enfermedad, igual como ocurrió para los niños, para los adultos, todo cáncer esté cubierto en la dinámica del auge, y creo que eso es lo más importante que tenemos que lograr. Aprovecho de decir con mucha pena que resulta contradictorio, duro, terrible, que mientras estamos luchando por generar un plan, una ley nacional de cáncer, en el día de anteayer en Antofagasta, el lugar donde se planifican los tratamientos de cáncer en el centro oncológico más importante del norte del país, haya sido destruido, vandalizado, lo que significa que vamos a pasar un mes sin poder entrar a tratamiento nuevas personas por cáncer. Entonces, aprovecho de decir, la ciudadanía tiene que entender los efectos colaterales que están ocurriendo a partir de la violencia. Tenemos que renunciar a la violencia, porque el daño, el temor en la calle es algo que va en contra de los derechos humanos y claramente en contra de la Constitución. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros hoy día. Una muy amable, don Iván. El ministro... Oiga, ánimo, ánimo, usted puede. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, esta mañana acá en Mesa Central Domingo.